equivalente teórico de plato es 1.5 veces el diámetro nominal del empaque. dP es el diámetro nominal del empaque. Si utilizamos empaques estructurados y las presiones no son tan altas y la viscosidad es baja, podemos suponer que esa altura equivalente de plato es igual a 100 entre el área superficial específica del empaque. El empaque, como veíamos en la clase anterior, tiene una característica que son los metros cuadrados de área superficial que él provee con respecto al volumen total que él proveería. Eso es A. ¿Ok? Entonces, esta es una heurística que nos dice, bueno, si el empaque es estructurado, podríamos aproximar el HTP por esto. Si un líquido es viscoso y estamos haciendo una absorción, bueno, seleccionemos un HTP que puede estar entre 5 y 6. Este ya es una heurística un poco más directa en términos de un valor específico, indistintamente del sistema que estamos usando. Lógicamente, esto va a traer un margen de error en el diseño que se está haciendo. Si estamos operando la columna en vacío, podemos utilizar entonces una heurística que nos diría que esa altura es 1.5 veces el diámetro nominal más 0.5 veces. Si estamos trabajando en sistemas a alta presión con empaques estructurados, el HTP ha de ser mayor que esta relación que es la misma que teníamos aquí a baja presión. Claro, aquí se introduce un grado de incertidumbre muy grande, porque ¿qué significa mayor? Bueno, cualquier número que sea mayor a este valor que tengamos acá. Si el diámetro de la columna es pequeña, menos de 2 pies, es decir, 60 centímetros aproximadamente en diámetro, la altura equivalente de plato es igual a ese diámetro en pies, pero no menor a un pie, es decir, estaría entre 30 y 60 centímetros aproximadamente. Si no hay más data disponible, podemos suponer que la altura equivalente de plato es igual al HTOG o al HTOL. ¿Quién es HTOG o HTOL? En la diapositiva anterior veíamos que eso va a corresponder a la altura de la unidad de transferencia calculada para el gas o la altura de la unidad de transferencia calculada para el líquido. Y a estas alturas de unidad de transferencia de gas o de líquido tenemos una serie de ecuaciones para lo cual necesitamos conocer datos de transferencia de masa. Necesitamos conocer los coeficientes de transferencia de masa, las propiedades del fluido, densidad, viscosidad, y necesitamos conocer la difusión que hay de las especies en el medio. Entonces, determinando esos parámetros, podemos entonces determinar la altura de la unidad equivalente de plato y, bueno, podríamos aproximarla al valor de HTP si no hay más información disponible. Hay otra heurística que nos dice, bueno, puede utilizar HTP igual al diámetro de la columna a la 0.3 elevado a la 0.3 si el diámetro es mayor a 0.5 o la altura equivalente de plato teórico será igual al diámetro si el diámetro es menor a 0.5 metros. Y una heurística final nos dice, nunca utilice un HTP de menos de 12 pulgadas si la torre es de 12 pulgadas en diámetro o mayor. Entonces, fíjense que cada una es un escenario diferente. Entonces, no podemos establecer una regla. Utilice la heurística 5 siempre que tenga tal condición. No. Uno como ingeniero asume una decisión si no tiene la información específica. ¿Cuál es la información específica que siempre debemos buscar? Datos del fabricante, del empaque. Si no tengo a la mano datos del fabricante del empaque en una primera aproximación, considero cuál de estos 9 escenarios se adapta más a mi realidad. Y tomo la decisión y asumo la responsabilidad de esa decisión en el diseño para ver si me va a permitir encontrar con un grado de confianza la altura que requiero para mi separación, la altura de empaquetadura, ¿ok? Decisiones de ingeniería. Hay unas aproximaciones que nos permiten realizar también el cálculo del HTP combinando los conceptos de altura equivalente de plato teórico a través de estas ecuaciones que tenemos acá. ¿Okay? En esta ecuación vamos a encontrar que HTP es igual a la altura de la unidad de transferencia de masa calculado con un coeficiente global de transferencia de masa que multiplica a esta relación que son los flujos de masa que vamos a encontrar de gas y de líquido en la columna, y M va a ser la línea de equilibrio. Pero ¿qué sucede?
que para que esta ecuación la podamos aplicar, la línea de equilibrio donde estamos diseñando, la porción que estamos diseñando, ha de comportarse como una línea recta. Si no se encuentra en esa línea de equilibrio donde estamos haciendo el diseño como una línea recta, no podemos utilizar esta aproximación de HTP en términos de HTOG. ¿Ok? El valor global de HTOG, si no conocemos el coeficiente global de transferencia de masa, entonces tenemos que utilizar los coeficientes locales de transferencia de masa para determinar HTG y HTL. Esto se encuentra resumido en términos de dos métodos que vamos a ver, que podemos encontrar en la literatura, que no vamos a profundizar en ellos, que son el método de Corners o el método de ondas como tal. Hay otros métodos, ¿ok? Y lo importante es saber que cuando vamos encontrando limitaciones para nuestro diseño, la literatura nos ofrece otras alternativas, ¿ok? Por ejemplo, el método de Wallace y Fair para empaques aleatorios, el de Bravo y Fair también para empaques aleatorios, o el de Bravo, Roche y Fair para empaques estructurados, son métodos que nos permitirían predecir también el valor de HETP. Aquí les traigo algunas tablas, por ejemplo, que resumen algunos valores. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes aplicaciones en absorción, en destilación, diferentes mezclas, ciertas condiciones de operación en términos de presión en kilopascal, diámetros que ya fueron estimados para esas columnas, el tipo del empaque. Entonces tenemos empaques tipo PAL, empaque Instalo en este caso, arriba tenemos empaque Bird. Tenemos diferentes tamaños y fíjense que a medida que variamos todos estos parámetros, cambia la altura equivalente de plato teórico. Entonces, esta altura equivalente de plato teórico es función del tipo del empaque y de sus dimensiones y de las propiedades, de las condiciones a las cuales opera el empaque. ¿Ok? Entonces, lo importante es encontrar la información necesaria, o lo primero que yo les recomiendo siempre, vayan a los proveedores, vayan a la página web de Koch, vayan a la página web de Glish, allí hay una gran variedad de productos y uno ahí ingresa y encuentra la información técnica de algunos de esos empaques. Entonces, para nuestro ejercicio de diseño, porque lo que estamos haciendo es un ejercicio de diseño, básicamente lo importante es, bueno, vamos al proveedor, consultamos la información técnica del proveedor, veo qué empaques ofrece, tengo una variedad de empaques, selecciono uno de ellos, veo la información técnica que me provee, ahí voy a encontrar la información del HTP, selecciono el HTP que se adecue a las condiciones de flujo que ya tengo en mi columna, porque ya el balance de masa lo realicé, y entonces hago el ejercicio viendo si ese empaque satisface mi condición de separación. Si no, puedo seleccionar otro empaque y de esa manera refinar mi diseño. ¿Okay? Esa es la primera recomendación. Si no encuentro información, lo cual es totalmente improbable, porque, bueno, como les digo, en la página web de los fabricantes están todos estos brochures, bueno, puedo entonces tratar de ver cómo aproximo el diseño con alguna de las heurísticas que tenemos allí. Vamos a hablar en estos 20 minutos que nos restan sobre la selección de los internos. Es decir, estamos diseñando. Llegamos al cálculo del diámetro, de una aproximación inicial del diámetro de la columna. ¿Qué sucede? Que primeramente nosotros calculamos el diámetro considerando que una columna, y ahora voy a enmarcar esto dentro de la asignación para la aplicación de destilación. Calculamos el diámetro considerando que la columna era de plato. Resulta que al calcular ese diámetro de la columna vemos que el diámetro es de 1 metro, de 90 centímetros, una columna bastante angosta. Bajo esa consideración, deberíamos, por criterio de diseño, considerar ya una columna empacada. Entonces, bueno, si vamos a considerar una columna empacada, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué tipo de empaque voy a usar? Voy a usar un empaque estructurado, voy a utilizar un empaque aleatorio, o supongamos que en ese cálculo inicial
el diámetro es más grande, no encuentro problemas hidráulicos, voy a diseñar una columna de plato, entonces me empiezo a preguntar, bueno, selecciono un plato perforado, selecciono un plato de casquete, selecciono un plato de válvula. ¿Cómo puedo apoyar esas decisiones? ¿Qué criterios debo de tener en cuenta primero para seleccionar una columna de platos o una empacada? En primera instancia es el diámetro, pero no es únicamente el diámetro. Hay otros factores que van a determinar la selección de plato o empacada. Y luego que he seleccionado una de ellas, debo de seleccionar cuál tipo de elemento interno necesito o requiero para mi columna. En ese sentido, y aquí hago una acotación, cuando he calculado el diámetro y por otras consideraciones caigo en cuenta de que necesito una columna empacada, yo tengo que volver a recalcular ahora ese diámetro de la columna basada en las heurísticas establecidas para diámetro de columna empacada. Es decir, aquel cálculo inicial que realicé por ese método inicial de Sander-Brown para determinar el diámetro de la columna, ahora lo tengo que replantear para una columna empacada. Ya no me sirve aquel diámetro. Aquel diámetro fue considerando inicialmente una columna de plato. Ahora para una columna empacada debo de recalcularlo. Hago esta acotación, ¿no? En ese sentido,